Es un tema un poquito, pudiera ser polémico, pero es un tema que al final de cuentas es importante. La manera en que yo hablo, la manera en que yo me visto, la manera en que yo trato a los demás, pues comunican algo de quién soy yo y de cómo veo a la otra persona. Bienvenido a Siervos, un podcast de los siervos de la palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bienvenidos una vez más, mi gente, a Siervos, episodio 56, el cuarto de esta serie de Pascua. Rodrigo Set, el chino, y Luis Alejandro Arce con ustedes. ¿Cómo estás, Luchito? Pura vida, como dicen en mi país, Costa Rica, aunque aquí siempre en Michigan, les cuento que ya con la alegría de la Pascua llegó el calorcito también, entonces no ha vuelto a caer nieve, está haciendo sol, está haciendo calor, ya más bien a veces se El siente muy caliente. calorcito, el calorcito primaveral de Michigan. Pero bueno, Así es, pero pero para ustedes se siente caliente, que eso están es lo importante. saliendo las hojas en los árboles, entonces nos recuerda que estamos celebrando, que estamos de fiesta, que es Estamos de la fiesta. época de la resurrección. Amén, amén. Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño recap, una recapitulación de lo que hemos estado hablando en los últimos episodios. Primero, explicamos por qué había que hablar de la celebración y de la Pascua. En el segundo, en el de la octava, hablamos de las distintas historias o narrativas de la resurrección en los evangelios. Y en el último episodio hablamos un poco de cómo celebramos nosotros los siervos de la palabra. De hecho, hoy me vine de corbatita, así estilo Mira, chino, mormón. qué elegante, muy bien. Dijo estilo mormón porque es una camisa de manga corta con corbatas. Esa es la Ah, que uso usualmente en un día del Señor. Nada, no tengo nada en contra de los mormones, que Dios los bendiga, ¿verdad? bueno, Han estado tocando en la puerta de las casas del barrio últimamente, entonces, pero pues bueno, claro, hemos estado haciendo énfasis en los elementos externos, de que estamos de fiesta, que es un tiempo de regocijo, que también es importante celebrar cuando hay que celebrar y dolernos cuando hay que dolernos, pero ahora estamos hablando de una temporada de celebración y ya que hemos estado y muy insistentes en elementos que nos ayudan a celebrar elementos externos, queremos revisar junto con ustedes los diferentes elementos externos de una celebración desde la perspectiva bíblica y la enseñanza cristiana, excelente. históricamente hablando. Ujú. ¿Cuáles son algunos de estos elementos, etcétera? Entonces, quisiera recordarles nada más, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena que recordemos que las celebraciones en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, no eran simplemente eventos sociales, sino actos cargados de significado espiritual, comunitario y teológico. Ujú, ujú. Desde una boda, la victoria en una batalla, o incluso las fiestas solemnes demandadas por la ley, o incluso eventos, hitos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, la inauguración del Templo de Salomón. No había un templo y ese fue un hito, ¿verdad? Y fue una fiesta muy grande. De Súper hecho, importante. hay todo un pedazo, ¿verdad? De las escrituras sobre ese capítulo. Pero bueno, entonces hay distintos elementos. Yo creo que vale la pena que los veamos a la luz de las escrituras y que no solo sientan ustedes que son necedad de los siervos de la palabra, necedad de Luis, necedad del chino, de que hay elementos externos, sino que hay un porqué. Entonces, doctor Luis Alejandro Arce, por favor, ilumínanos en los Qué distintos bueno, elementos. qué bueno que no soy doctor, porque hubiera tenido que estudiar un montón más de lo que he estudiado. Este, pero sí, ¿verdad? La vez pasada hablamos un poco qué hacemos nosotros y por qué tiene sentido. Entonces vamos a las escrituras, a la fuente, a ver qué era, cómo se celebraba de acuerdo a las escrituras. Y algunos elementos simples, parecidos a los que ya hablamos, pero basándonos un poco en cómo se celebraban en medio de las fiestas del pueblo de Israel y también en la tradición cristiana, cómo se ha celebrado y cómo se celebra hoy en día. Entonces, yo creo que algo que tal vez yo diría más que bíblico es algo muy humano, pero Mm, ¿qué es lo que uno piensa primero cuando alguien dice fiesta o celebración? Comida, ¿verdad? Yo creo que claro. siempre eso es lo primero bueno, queremos hacer una reunión, bueno, ¿qué vamos a comer? Tenía uno de mis mentores cuando servía con jóvenes allá en México que me dijo, primero la mástica y luego la mística, o sea que siempre tenemos que tener buen refrigerio en las reuniones. Te saludo a Fabio Juárez allá en Monterrey. Entonces, el primer elemento que queremos ver es lo que en las escrituras se llamaría el banquete, ¿verdad? La comida y la bebida. De hecho, nuestra relación con Dios, incluso el cielo,
en las escrituras es representado como un Sí, banquete celestial. Se habla del reino venidero como el banquete celestial, como se ve también como si ujú, fuera una boda. En las bodas hay esa experiencia de la comida. Y okey, la sí, sí. comida, de la perspectiva bíblica, no es nada más lo que le estás metiendo al cuerpo, sino que es un sentarse juntos y comer juntos. Ujú, Es decir, que es algo que es una unión, es una comunión. Y hay un elemento de la comida que es un elemento espiritual y lo vamos a ver hoy, digamos, hablando de dos maneras. Una es esta del banquete, donde muchas veces, ¿verdad? La carne que había es una carne, un animal que se le sacrificaba a Dios, donde una parte se quemaba y la otra parte se la comían los que la estaban ofreciendo. ¿Y eso qué representa? Eso representa pues que una parte se la está comiendo Dios y otra parte nos la estamos comiendo nosotros. Entonces es como decir, estamos comiendo junto con Dios de la misma comida. Es algo muy, muy profundo, muy bonito, ¿verdad? Ese elemento del sacrificio de la parte de la carne. Y muchas veces, ¿verdad? En el pueblo de Israel, en las fiestas bíblicas, se dan estos temas de los sacrificios y de las comidas. De hecho, San Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, dice, no coman de las comidas ofrecidas a los ídolos porque es como estar en comunión con ellos, ¿verdad? Por cierto. lo menos si piensan que están haciendo eso. Entonces, siempre el pan, la carne son parte, ¿verdad? De una fiesta. Ujú, Eh, Algunos nos gusta el vinito, el vino en la Biblia no es nada más, ¿verdad? La bebida, que de hecho en esas culturas ujú, muchas veces se tomaba vino porque el ujú, agua estaba contaminada, no se puede tomar, sino que el vino es el símbolo de alegría, es un símbolo de alegrías, es el símbolo de celebración. Claro, si te tomas unos vinitos te pones alegre, pero no es solo en el sentido de la parte física, sino del simbolismo. Y vemos claro. la importancia que tiene, por ejemplo, en las bodas de Caná. ¿Cuál es el problema en Ah, las bodas? Que se acabó el que se vino. acabó, ¿Y qué hace Jesús? lo ¿Verdad? convierte, Convierte el lo agua en hace vino y lo hace abundante y buenísimo. Entonces indica, ¿verdad?, la importancia que tiene. Otro elemento de parte del banquete es el aceite con el que se mm, ungía, ¿verdad?, cierto. a los Ujú, invitados para honrarlos, ungía a los reyes, a los profetas. Entonces déjame leerte, Chino, Salmo 23, versículo 5, que el Salmo 23 lo conocemos muy bien, el Señor es mi adelante. pastor, que me parece que resume bien este primer elemento del banquete. Dice el versículo 5: preparas ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Mm, Entonces, ese es un festejo con Dios, mm. ¿verdad? En una celebración. Entonces, el primer elemento, la comidita, el banquete, la comida y la bebida. Fíjate que interesante que me mencionaras el Salmo 23, porque yo lo estuve meditando en Cuaresma, ¿verdad? Esto no, digamos que no lo planeé decir, y esa parte me llama muchísimo la atención, porque la Pascua también es un tiempo de victoria, y el hecho de que el Señor nos prepare un banquete en presencia de los enemigos, este librito que me leí traía un extracto que a C.S. Lewis le parecía hasta jactancioso esa frase en el Salmo. O sea, como al hecho de que el Señor nos permitía regocijarnos y festejar enfrente de los enemigos. Nos servía la mesa enfrente del que me persigue. Esa es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención a tomar en cuenta en este tiempo de Pascua, ¿verdad? Y otro detallito ahí, ¿verdad? Mi copa a rebosar. También la copa como un signo del destino, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente también el Salmo diciéndonos mi destino, que es el Señor, estar en presencia del Señor, en comunión, como nos decías, ese elemento festivo de comida, de comunión, ¿verdad? El Señor quiere una comunión rebosante, un destino rebosante de su presencia para nosotros. Entonces, simplemente esos dos elementos me llamaron la atención de lo que citaste ahorita del Salmo 23. Y tal vez, Chino, para no dejar hasta el final la aplicación práctica, Ajá. hey, todo festejo tiene comida, la mayoría de los festejos tienen comida y yo creo que hay familias y culturas, ¿verdad?, que le dan más o menos importancia. A veces hay gente que con unas boquitas o botanitas están felices, ¿verdad? Unas papitas con frijolitos molidos y hay otras que realmente le dan una importancia. Uno de nuestros hermanos, Nico Angle, que es un francés, dice él que en las bodas en Francia, por lo menos de la parte de donde él viene, Ujú. son 4 o 5 horas de estar sentados comiendo antes Ah, de que empiece el uy, baile.
y un montón de diferentes platillos con diferentes bebidas y que se basa el centro de la fiesta en la comida. Entonces, sería interesante que reflexionar cómo celebramos nosotros, qué lugar tiene el banquete en nuestra familia, en nuestra vida, y Mm. cómo usar el elemento de la comida y la bebida también para celebrar este tiempo de Pascua y las bendiciones que Dios nos da. Entonces, primer elemento, el banquete. El banquete. Seguimos. Sigamos. El siguiente a mí me encanta, aunque en los siervos no lo practicamos mucho. Bueno, no, sí lo practicamos una parte, que es la música y la danza. Ajá, Si correcto. leemos los salmos están llenos son cantos, es un cancionero, es un cantoral, el libro de los salmos. Son alabanzas a Dios y dice, quiero cantarte un cántico nuevo al ritmo de la lira y de la cítara y de los timbales. Entonces, realmente hay algo de la celebración en el cual la música es muy importante. La vez pasada les decíamos que en los siervos cambiamos los tonos, cambiamos los cantos, pero entonces los instrumentos tienen un lugar primordial para primero alabar a Dios, pero también para regocijar a la gente. Y la Sí, danza es algo que es parte de las celebraciones. Obviamente, las culturas de nuevo son diferentes, pero en nuestra cultura latina una boda se centra obviamente en la unión matrimonial, pero siempre hay un gran bailongo, ¿verdad? De horas y horas de horas de bailar, y por eso digo que los siervos no bailamos mucho, entonces algunos más que otros, y entonces uno va a comer y tal vez se va temprano. Pero vemos, por ejemplo, a David delante del Señor danzando frente al arca de Dios, o cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo y el mar se cierra y los egipcios mueren, vemos al pueblo danzando de alegría y a Miriam dirigiendo a las mujeres, ¿verdad? En alabanza y en canto. Entonces, la danza y el canto, la música y los instrumentos son parte primordial de un festejo y de una celebración. Si pensamos, ¿no?, en una celebración en la iglesia de la sí, resurrección o algo, pues va a haber un elemento de música. De hecho, estuve yo en unas celebraciones en la Semana Santa donde la música fue tan linda, tan preciosa, que transmite, ¿verdad?, el momento que se está viviendo. claro. Entonces, una bailadita, chino, es parte de una buena celebración, aunque muchas veces tal vez no terminamos en baile, a veces en karaoke, de nuevo, dependiendo de dónde seamos, pero la música, la danza son en la Biblia elementos muy importantes en las celebraciones. Y este tiempo de Pascua, entonces, es un buen tiempo para cantar, para bailar, para escuchar música alegre, para poner música de fondo, para alegrarnos la vida también. Me parece una excelente sugerencia. Si aún no han celebrado tal vez con su grupo pastoral o si tienen pendiente el festejo familiar de Pascua, pongan un ratico ahí para danzar, para bailar, para elevar el espíritu con música. En nuestras reuniones muchas veces hacemos algunos bailes que vienen como de la cultura judía, donde ¿Cierto? hacemos, ¿verdad? Que hemos hecho bailecitos así, donde se hacen ciertos pasos. Hay gente que es muy buena para enseñarlo y para practicarlo y otros que somos un poquito más tiesos y no se nos da tan natural. Pero hay algo que bailar transmite que es muy alegre, ¿verdad? Este, Sigamos, muy sigamos. bien. Otro elemento externo en una celebración es la parte como del ritual, como la parte de lo que Ujú, se dice, de las oraciones que se tienen. En el Antiguo Testamento los rituales incluían oraciones, incluían muchas veces sacrificios, ¿verdad? La parte que hablaba antes. No todo sacrificio es sacrificio de comunión. Hay sacrificios que se hacen de ofrenda completa, ¿verdad? Lo que se llama un holocausto es una ofrenda que se le da a Dios completa, que se quema toda. No queda nada ni para los sacerdotes ni para el que hace la ofrenda. Hay otras que son sacrificios de acción de gracias de comunión donde el que hace la ofrenda participa, como ujú, decía antes, de esa comida. Pero las oraciones también, la lectura en el Antiguo Testamento de la ley, de la Torá, de la enseñanza de Dios, y en el Nuevo Testamento, este, o más bien en nuestro tiempo, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, pues las lecturas de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento, de las cartas, de la ujú. historia de Jesús, del Evangelio. Entonces, las escrituras tienen un lugar fundamental, ¿verdad? En esta parte que es como la parte más, si quisiéramos decirlo así, la más estructurada de la Sí, celebración, donde hay una parte que hay un ritual, donde hay una parte que hay un sacrificio, y eso lo vemos clarísimamente. En el Antiguo Testamento, 3 veces al año, todos los israelitas tenían que ir a Jerusalén y participar de ciertas mm, oraciones, de ciertos ujú, rituales
y de ciertas celebraciones para marcar el tiempo. Entonces, esa es la parte del ritual, que de hecho tiene su representación en nuestro tiempo también, ¿verdad? En las diferentes iglesias y diferentes servicios de la iglesia a los que participamos. Me parece bueno, primero que lo vivamos bien en nuestras distintas tradiciones, misa, ponerle atención a la liturgia de la palabra, por ejemplo. Ese sería en Pascua, prestar especial atención. Creo yo que otra práctica que nos pudiera ayudar así, más aterrizadita a nivel familiar o a nivel individual, y que es más común en Adviento, porque está la corona de Adviento, pero podría ser un domingo o el día en que hagan la comida familiar más grande, sentarse y hacer un breve tiempo de oración o leer un extracto del Evangelio o alguna lectura, ¿verdad? Que ayude a recordar este tiempo de Pascua. El otro elemento chino nos lo estás modelando hoy muy bien, que es la ropa de gala, ¿verdad? Eso habíamos hablado la vez pasada también, de por qué el vestir tiene su importancia. De hecho, las vestiduras, por ejemplo, cuando se hace un bautizo, muchas veces se usa una ropa blanca, simbolizando la pureza, simbolizando, ¿verdad? Que la persona queda limpia de sus pecados. También pasa en la casa y pasa en las iglesias. Se decora con telas de colores, con flores, no solo se engalana la persona, sino que se engalana el lugar y los colores tienen Claro, su representación. Y en las diferentes tradiciones cristianas, en diferentes tiempos del año, hay diferentes elementos que tienen que ver con los colores, ¿verdad? claro. Tal vez el más normal que vemos es la boda, ¿verdad? El vestido blanco de la novia, que representa Ujú. también, ¿verdad? La pureza, la alegría. Hay muchos otros, ¿verdad? Colores que tienen otros significados. Estaba pensando en los vestidos de las quinceañeras allá en México, que son, ¿verdad? Bastante vistosos. Pero la ropa marca la celebración de manera especial. Pues ese es otro elemento que tal vez hoy en día para alguna gente ya no es tan popular. Y el último, no sé, Chino, ¿quieres decir algo más aparte de modelarnos tu gala? No, simplemente que me puse la corbata, pero me faltó la cortada de greña. La verdad, tengo la barba así, gente, porque me estoy dejando crecer la barba por un año completo, ¿verdad? Sin recortes. Ese es tema para otro podcast. Pero lo que sí les quiero mencionar es que usualmente yo trato en Pascua de sí recortarme no solo el cabello, sino que también la barba, como para marcar un poco la temporada, poder sonar un poco, no sé, estructurado, pero a mí personalmente me ayuda. Yo lo quiero conectar con lo del banquete, con lo del aceite, tal vez una practiquita ahí. Si últimamente te has estado yendo a misa o a tu culto dominical, ¿verdad? Así, fodongo o algo así, pues te animo a que te pegues una arregladita antes de ir, ¿verdad? O que si te vas en shorts o algo así, trata de no hacerlo, marcar la diferencia. Pero bueno, solo quiero Excelente. decir eso. No, muy bien. Y yo creo que sí hace una diferencia el arreglarnos, el sentirnos bien, el vernos bien, el oler bien, de hecho, ¿verdad? Para transmitir algo de la celebración. Entonces, es un tema importante y ya lo habíamos hablado las otras veces. Y que tal vez lo que yo quisiera decir es, no es lo más importante, es un signo externo y estamos hablando de los elementos externos. De hecho, el próximo episodio vamos a hablar de los elementos internos. Pero como uno se presenta a uno mismo, comunica algo a los demás. Entonces, si Ujú. yo llego a mi entrevista de trabajo y llego vestido de una cierta manera, algo estoy comunicando, ya sea que le doy importancia o que no le doy importancia. Claro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo trabajé en una agencia de publicidad y me acuerdo que ahí habían diferentes estilos de vestir porque habían los ejecutivos de cuenta tenían que irse a reunir con los gerentes y con los clientes o siempre andaban chaneaditos formales y los creativos y diseñadores que no salían de la agencia y que nada más estaban ahí haciendo su creatividad llegaban a veces hasta en Completos. pijama, pues, porque cada quien, pero, pero la manera en que nos vestimos, si bien no define quiénes somos y no define tu identidad, sí marca algo y comunica algo. Y yo por eso sí pienso que es importante decir, bueno, como me estoy vistiendo, que estoy comunicando. A veces la gente quiere comunicar, de hecho, una protesta y por eso usa Claro. ciertas cosas en su manera de vestirse que transmiten eso. Y a veces uno transmite algo que no quisiera transmitir simplemente por la manera en que se viste. Es un tema un poquito, pudiera ser polémico, pero es un tema que al final de cuentas es importante. La manera en que yo hablo, la manera en que yo me visto, la manera en que yo trato a los demás, pues comunican algo de quién soy yo y de cómo veo a la otra persona.
Entonces, y eso aplica a otras cosas como la puntualidad y etcétera. Pero bueno, Mm, son temas es un tema amplio. Sí, es un para tema otros muy días. amplio. El último tema chino que veo yo que vemos en las escrituras, ahora pudiéramos explorarlas mucho más, que es algo parte de las fiestas, sobre todo del pueblo de Israel, es el tema de la hospitalidad y la generosidad, pero no Ujú, tanto como en una actitud interna, sino en el hecho de que muchas veces la palabra de Dios dice, tienen que incluir al levita. ¿Quién era el levita? Eran los que trabajaban para el templo y no tenían propiedades, ¿verdad? Ellos dicen su herencia es el Señor. Entonces ellos, digamos, dependían de lo que la gente le ofreciera a Dios, claro. al extranjero, al Mm, huérfano y a la viuda. O sea, Dios insiste mucho en cuando van a celebrar, tienen que incluir a todos, especialmente a los necesitados. mm, Entonces, esa hospitalidad y generosidad tenía que verse reflejada. Entonces, no vamos a estar aquí celebrando la grandeza de Dios y su amor por nosotros y dejar que el otro que está a nuestro lado esté pasando hambre porque no me importa, porque no lo, ¿verdad? Jesús va a tomar unas posturas muy fuertes en cuanto a sus parábolas y otras enseñanzas, en cuanto al cómo voy a decir yo que amo a Dios y despreciar al mm, que está necesitado. Si te acuerdas ujú, la parábola del rico Epulón y sí. ¿verdad? Del pobre que estaba ahí tirado. Entonces, este, yo creo que ese es otro elemento que vemos en la celebración bíblica que nos puede ayudar a nosotros también. Es decir, este es un tiempo de celebración, es un tiempo para compartir, y no solo con mis amigos y mis compas cercanos, sino también con aquellos que necesitan. Y a veces el que necesita no necesita solo dinero o solo comida, tal vez necesita tiempo, tal vez necesita, ¿verdad? Un tiempo de Atención. calidad, atención, un trato digno, y es algo que enriquece y engalana la fiesta. Entonces, Bueno, yo diría que esas 5 cosas que hemos visto, el banquete, la música y la danza, que dije más, el ritual y también la hospitalidad y la generosidad marcan, y la ropa de gala, que se me olvidaba tu corbata, marcan, ¿verdad? En las escrituras temas importantes al hablar de la celebración. ¿Qué y tal? yo creo que es importante que los tengamos presentes. No son los únicos, ¿verdad? Claro, claro. Incluso en las celebraciones cristianas vemos otros elementos externos, ¿verdad? Desde las celebraciones litúrgicas, el calendario litúrgico, sobre todo para eh, ortodoxos, para los católicos, Es eh, diferentes, algunos protestantes también celebran. algunos Es que protestantes en el también. cristianismo hay de todo. Yo creo que hay desde los que tienen muy marcadas cada las temporadas y los días, ¿verdad? Hay calendarios litúrgicos que cada día se celebra algo especial y hay otros cristianos que ven, pues tal vez el domingo como el día de la resurrección y todos los demás días los ven igual. Y bueno, son diferentes enfoques, ¿verdad? La palabra de Dios, Pablo nos llama a no juzgar al otro por su enfoque, porque todos estamos buscando darle culto a Dios, pero sí hay expresiones distintas entre los diferentes cristianos. Sí, totalmente. E incluso hasta los colores, ¿verdad? Vos lo Ujú. decías, ¿verdad? El que se va a bautizar de blanco. Muchos ministros cuando están en su servicio también utilizan distintos colores. Si solo tienes ropa negra en tu armario, pues no importa, porque de hecho en el siguiente episodio vamos a hablar de las disposiciones internas de las Excelente. actitudes, que al final de cuentas el Señor lo que nos dice es eso, ¿verdad? Yo veo el corazón y ustedes podrán tener muchas manifestaciones externas, pero si su corazón no está en orden, no está en sintonía conmigo, pues no le sirve de mucho. Y con eso no quiere decir que todas estas disposiciones externas sean inválidas. Son muy válidas, como vos decías, no hay que juzgar las formas, son expresiones. Y al mismo tiempo estas expresiones cobran más fuerza si mi disposición interna está alineada con el Señor. Pero ese Excelente. es tema de otro podcast. Para la próxima. ¿Qué te parece si le dejamos hasta acá? Buenísimo. Tal vez lo único que podríamos decir para cerrar es que la invitación sería, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Qué cosas Ok. de estas puedo aplicar? Acuérdense, 50 días de Pascua, la temporada sigue. ¿Qué elementos puedo incluir en mi vida en esta semana para por lo menos de una manera sencilla demostrar que seguimos celebrando, que es tiempo de celebración, que estamos alegres porque el Señor resucitó y ¿verdad? Pueden ser símbolos externos, una cruz con una telita blanca que creo que mi mamá pone frente a su casa, una candela o vela especial para este tiempo de Pascua, algunos cantos, como ya dijimos, etcétera. Simplemente como que pensar que no se nos olvide eso y que este siga siendo una manera
de demostrar que estamos celebrando. La fiesta pues se vive, se celebra y se demuestra. Entonces, estas son algunas de las ideas que queríamos compartirles. Pues bueno, tómense el tiempo, respondan esa pregunta, ¿qué elementos externos pudiera incluir? Si no los he incluido ya, y nos lo dejan saber en los comentarios. Si les gusta el Cuéntenos contenido, qué tal. y cuéntenos por favor, déjenos saber en sus comentarios. Si les está gustando el contenido, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros, con otros miembros de su iglesia y a darle. Gloria a Dios, sigamos disfrutando de esta Pascua. Nos vemos en el siguiente episodio. Felices Pascuas. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.